Y ya por último, con respecto a los trastornos sintomáticos, los tics, es muy importante tomar en cuenta. Aquí, ¿qué vamos a llamar un tic? Son aquellas contracciones musculares persistentes e intermitentes que suelen estar limitadas a un grupo muscular muy específico. Por ejemplo, parpadear, mover la boca, morderse los labios, encoger los hombros, girar el cuello, aclararse la garganta, sonarse la nariz, hacer otro tipo de gestos, cualquier cosa, por ejemplo, estar así, haciendo ese tipo de sonido, en ocasiones pueden llegar a ser bastante llamativas. Y además, una de las características de los tics es que la persona cuando los tiene no se da cuenta que esté haciéndose así, que esté haciendo así, que esté moviendo, o sea, movimientos así, o sea, ese tipo de cosas tienden a suceder y normalmente suceden cuando el niño tiene, por ejemplo, mucho estrés y no controla, no se da cuenta de que está pasando este tipo de cosas, ¿sí? Normalmente cuando hay un elevado nivel de estrés, los tics empiezan a aumentar. Uno de los síndromes que se caracteriza, o los tics, es el síndrome de Tourette, en donde el niño vemos que tiene muchas dificultades de poder controlarse y de repente tiene estos pequeños momentos impulsivos de gritar, de reírse inclusive, pero también hay momentos en los cuales insultan. No todos los de Tourette insultan, pero sí hay varios que de repente tienden a esta idea de poder como que gritar o sacar algo, ¿ok? La coprolalia, que les decía que consiste en un tic vocal complejo que consiste en decir obscenidades, y eso es lo que se junta con el de Tourette y obviamente es como lo que se ha popularizado más, pero pues no necesariamente implica una cuestión general de que todo el mundo que tenga Tourette vaya a insultar, pero sí es importante tomar en cuenta que si los tics son algo que constantemente aparecen y ya se están convirtiendo en una problemática para poder adaptarse correctamente a las circunstancias o al medio en el que está el niño, pues hay que tomar algo en cuenta, ya sea inclusive desde la propia terapia, también como la medicación, si es algo que llegase a necesitarse y el nivel de ansiedad fuera muy, muy alto. Por último, vamos a platicar acerca de los trastornos evolutivos pertinaces de la niñez. En este caso, vamos a considerar esos trastornos que tienen que ver con dificultades y deficiencias estructurales del cerebro. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hablar es precisamente de ciertas problemáticas que tienen que ver con el desarrollo del cerebro, ya sea en el momento del nacimiento o que aparecen cuando el niño empieza a desarrollarse. ¿Ok? Por ejemplo, el trastorno de Asperger, que se caracteriza precisamente por un deterioro muy grave y duradero de la interacción social, que se caracteriza por una conducta muy estereotipada y un seguimiento estricto de determinadas rutinas. El trastorno de Asperger entra dentro de lo que conocemos como el espectro autista. ¿Ok? El espectro autista precisamente se trata de una gama muy amplia de estos y el Asperger entra dentro de ellos. Podemos pensar que el Asperger es un autismo mucho más funcional que un autista profundo, ¿ok? Lo que les decía, el autismo es una amplia gama de conductas problemáticas como dificultades en el lenguaje, la percepción y en el desarrollo motor, una percepción anormal de la realidad y una incapacidad para actuar adecuadamente en situaciones sociales. Ustedes probablemente ya hayan visto varios aspectos de este tema del autismo, pero sí es importante entender que este tipo de problemáticas pueden darse durante el desarrollo y que tenemos que saber cómo trabajar. Desgraciadamente, un niño cuando ya está diagnosticado, cuando un niño tiene autismo, es para toda la vida, no es algo que se cure. El niño puede aprender, ¿sí? Puede saber cómo desarrollar habilidades y cómo adaptarse adecuadamente a su medio. Sin embargo, no es algo como que de repente, fue autista, ahorita ya no es. No, el niño va a ser para toda su vida autista. Pero pues hay diferentes maneras en las cuales se puede trabajar con estas dificultades en el lenguaje, en la percepción, en las habilidades sociales. Existen muchas maneras en las cuales se puede intervenir, ¿ok? Uno de los signos más importantes, o al menos que son más llamativos en el autismo, es precisamente que los niños tienden a evitar el rostro de las personas, ¿sí? Incluso durante las primeras etapas de la vida, los niños
no logran hacer este contacto visual, ¿sí? Empiezan a ver precisamente ciertas dificultades para poder adaptarse. Vemos que hay allá son niños que por ejemplo todo el tiempo lloran demasiado, les cuesta mucho trabajo poder tranquilizarse, tienen conductas que son muy repetitivas, ¿no? Hay ahí ciertas características importantes a tomar en cuenta, pero son niños que parecieran no tener la capacidad de afecto o la necesidad de afecto o de contacto social. ¿Ok? Hay niños que precisamente necesitan esta capacidad de poder ver la reacción de otros y que pues en ocasiones pues no vemos que desarrollen cuando son pequeños. Suelen tener dificultades para poder imitar y por lo tanto aprender de esta manera. ¿Okay? Nosotros cuando vamos creciendo vamos observando qué hace, cómo reaccionan las demás personas y vemos y decimos, ya sé entonces que cuando tengo que saludar a una persona tengo que sonreír, tengo que poder verla a los ojos, tengo que poder reaccionar de cierta manera, pero estos niños no logran desarrollar esto. Ellos tienen que aprenderlo casi como manual. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar varios años como shadow, sombra, con un par de niños. Bueno, en el caso, el primer trabajo en el que estuve, yo trabajé con un niño con Asperger y precisamente este niño todavía estaba recién diagnosticado y una de las dificultades que tenía precisamente era poder adaptarse correctamente a su medio. Tenía esta cuestión de hipersensibilidad, o sea, por ejemplo, si sonaba un globo y estallaba, el niño constantemente se ponía a llorar, le asustaba muchísimo, ¿sí? Tenía muchas dificultades para poder establecer este contacto visual, no podía aprender cuáles eran las normas sociales adecuadas, poder adaptarse correctamente, esta cuestión hipersensible, por ejemplo, con los alimentos, o sea, varias características que precisamente aparecen en esta etapa. Una de ellas precisamente también, o de los síntomas, es la ecolalia, ¿sí? En donde el niño, por ejemplo, no logra expresarse adecuadamente, sino que lo hace a través de palabras muy cortas. Por ejemplo, sí, no, quiero, agua, quiero. O sea, como que con palabras muy cortas. O también repiten mecánicamente una o dos palabras. Por ejemplo, aquí les pongo la idea, ¿no? ¿Te apetece ir al cine esta tarde? Cine, cine, cine. ¿Sí? No es como que pueda establecer o entablar una frase completa. Y hay que entender que esto es parte precisamente de esta poca capacidad que ha tenido el cerebro de poder desarrollarse. ¿Ok? Hay cosas que de por sí les va a costar trabajo a los niños, independientemente que tengan un trastorno o no, a poder aprender. Pero un niño con un diagnóstico como su cerebro todavía está en desarrollo. Entonces, a pesar de que tenga, por ejemplo, 5 años, lo difícil es pensar que el niño tiene un cerebro de 3 o de 2, ¿ok? Entonces hay que poder tener mucha paciencia y saber cuándo sí y cuándo no. Yo me acuerdo que muchas veces, o al menos en este primer caso que les decía de este chico, una de las problemáticas muy graves era que él estaba en tercero de kinder y entonces tenía dificultades para poder escribir, para poder inclusive quedarse sentado en su silla. Yo me acuerdo mucho que una de las cosas, o al menos de los principales problemas con los cuales me enfrenté iniciando el trabajo con él, era que constantemente cuando había situaciones que lo estresaban, se tiraba al piso y se metía dentro de los estantes donde estaban los materiales para trabajar. Y esto pues obviamente lo llevaba a tener dificultades porque pues no se podía adaptar, no convivía, no jugaba, no hacía sus tareas obviamente, ¿ok? Y una de las primeras cosas que tuve que hacer, más allá de aquellas adecuaciones curriculares, era precisamente que el niño se mantuviera en su lugar. ¿Sí? Y entonces era una batalla constante de mantenerlo sentado, ¿no? Inclusive poniendo mi peso, mis brazos sobre él para que no se levantara, ¿sí? Y trabajar con él para poder que él logre manejar adecuadamente su ansiedad, ¿sí? Yo lo sacaba del salón para poder trabajar con él en las solas cuando ya estaba muy hipersensible, utilizaba muchos elementos, al menos del condicionamiento, porque era necesario, ¿sí? Con las recompensas, ¿no? Con las partes de el encadenamiento de ciertas conductas, ¿no? Reforzando varios elementos que yo veía y poco a poco
el niño empezó a desarrollar muchas habilidades que al final le sirvieron para adaptarse mucho mejor a las circunstancias, inclusive con sus compañeros, al grado que el niño al final termina graduándose del kinder y baila frente a un escenario completo con una compañera, o sea, una cosa que realmente vimos una evolución muy importante. Pero yo tenía una problemática muy importante con la mamá porque precisamente la dificultad era de que el niño estaba teniendo y dificultades para poder aprender, ¿no? Todos los conocimientos, al menos de la currícula. Y el niño no escribía, o sea, le costaba mucho trabajo a comparación con los niños de edad. Entonces, una de las indicaciones, al menos que yo propuse en ese momento, era que el niño regresara y que repitiera, por ejemplo, tercero de kinder y que no pasara a la primaria. ¿Por qué? Porque si los contenidos de tercero de kinder fueron muy difíciles de poder aprender y obviamente tenía un retraso significativo al respecto, pues cuando pasara a la primaria esto iba a aumentar el nivel de ansiedad. Entonces mi indicación era, pues vamos a regresar, o sea, que se mantenga en tercero de kinder, que repita esto, refuerza los conocimientos adquiridos y tiene más herramientas para poder entrar a la primaria, obviamente con adecuaciones, etcétera, pero de esta manera va a poder realmente trabajar mucho mejor. Sin embargo, era una cuestión de no cómo va a reprobar mi hijo, cómo va a repetir año, como una idea de no está reprobando, o sea, no está repitiendo el año porque, o sea, el niño está todavía desarrollando, o sea, es una cuestión de desarrollo y que la persona pues obviamente no podía entender. Entonces, sí es importante tomar esto en cuenta y se los comparto precisamente porque es una de las circunstancias que a pesar de que lo estemos leyendo y que la teoría, etcétera, la realidad es que nos vamos a enfrentar con muchas circunstancias que se salen precisamente de lo que nos puedan decir todos los libros del mundo y que nosotros con las habilidades y los conocimientos que tenemos que confiar en ellos y poder trabajar de una forma en la cual podamos ayudar a una persona y saber de qué manera poder intervenir y cuál es la manera más adecuada de hacerlo. Entonces, creo que esto es importante a tomar en cuenta.